¿Me confirman, por favor, si se puede ver en el modo pantalla completa? ¿Sí? ¿Se observa ya? Sí, doctor. Excelente. Muchas gracias, Richard. Buenas tardes. Vamos a empezar. Bien. En la primera parte de la clase vamos a conversar algo acerca de las pruebas de laboratorio utilizadas en la función hepática. Es un grupo de pruebas que tienen aplicación dentro de los diferentes diagnósticos y las agrupamos por lo general por patrones. Hay dos patrones principales en la patología hepática. Uno de ellos es el patrón necrótico, que implica necrosis de las células hepáticas, que puede ser por alguna infección, por algún medicamento, por algún proceso tumoral, etc. Y el otro es el patrón colestásico, en el cual hay una detención del flujo normal de la bilis, que puede ser, por ejemplo, a nivel terminal en la ampolla de Vater, obstruida por la presencia de una litiasis, de un lito allí, o por la presencia de un tumor en la cabeza del páncreas que comprime la ampolla de Vater, dividiendo el flujo o simplemente obstruyéndolo, que es lo más probable que va a ocurrir. Creo que levantaron la mano, me pareció. No diga, o hay un escrito. Estaban preguntando si estaba pasando las diapositivas o seguía en la primera, porque aún se ve la portada del PPT. Ah, sí, ya estaba pasando, pero parece que no se logra ver. A ver, voy a retornar a cargar otra vez la pantalla, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya, doctor, gracias. Vamos a ver, otra vez aquí. Ahí, ahí está. Parece que se queda congelado. A ver, vamos a regresar. Sí, ahora sí se mueve, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Sí, ahora sí. Genial. A ver, voy a ponerlo en pantalla completa y me avisan si está avanzando. ¿Está avanzando? ¿Sí? Hola. ¿Está No, avanzando? doctor, no avanza. Se No queda en la avanza. primera. Ah, ya, sí, Sí. por la pantalla completa, ya. Y ahora sí. Aún no, doctor, todavía. No te creo, demora bastante entonces. Wow. Sí se ha vuelto a quedar en el primero. ¿Y por qué será? Mm, a ver. Entonces, pero si comparto la pantalla. Ah, ya sé cómo lo vamos a hacer. Espérate, espérate. A ver, aquí. Ya, me confirman si se puede, si estoy pasando, si se pasa, ¿sí? Sí, ahora sí, doctor. Ahora sí. Ah, excelente. Ya es por la interfaz de mi Acrobat, parece que es muy antiguo. Pero bueno, ya, está bien, gracias por avisar. Estábamos hablando acerca de las pruebas de función hepática. Dijimos que habían principalmente dos tipos de patrones en esa función hepática. El patrón necrótico, que implicaba destrucción de los hepatocitos, y el patrón colestásico, que tenía que ver con la obstrucción del flujo biliar, que podía estar ubicado en cualquier parte de los conductos biliares. Podía ser en la ampolla de Vater, podía ser en la
desembocadura del cístico en el conducto hepático común o cualquiera de ellos. Entonces, la idea de las pruebas de laboratorio es poder valorar de acuerdo a la elevación de algunos metabolitos, la alteración en su concentración en sangre, sobre todo la presencia de esas patologías. Hay que recordar que estructuralmente el hepatocito tiene pues una complejidad como célula, una célula que cumple más de, más de 100 funciones, en realidad son casi 1000 funciones distintas las que cumple el hepatocito, eh, con su estructura anatómica normal, una gran cantidad de organelas, retículos, lisosomas, mitocondrias, donde ocurren muchas de las reacciones metabólicas que dan origen a la síntesis de moléculas orgánicas en nuestro cuerpo, tanto las macromoleculares, como las proteínas, por ejemplo, y también el metabolismo, la degradación de las drogas, los xenobióticos, también ocurren en el hígado. El sistema biliar lo mismo, ¿no? Hay una conformación de los canalículos biliares para facilitar el metabolismo tanto de la bilirrubina como de las sales biliares, el tema de la conjugación de esta bilirrubina para poder ser utilizada pues, en diferentes momentos de nuestra digestión. Y también el hígado cumple una función como parte del sistema fagocítico mononuclear, antes llamado sistema retículo endotelial, junto con el vaso. Por lo tanto, interviene, de hecho, cuando se inicia la hematopoiesis, hay una etapa de hematopoiesis que es hepatoesplénica, pero que no se pierde cuando hay una disminución de la función de la médula ósea, es el hígado el que suple un poco esa función hematopoietica de la médula ósea para producir eh, células del sistema inmunitario, pero también interviene en la producción del grupo hemo y los metabolitos de la globina, que son los que van a dar origen a la proteína de la hemoglobina como tal, y luego pues será incorporada en la estructura del hematíe. Entonces, funcionalmente, nuestro hígado cumple variedades de procesos metabólicos que tienen que ver con síntesis, con almacenaje, tienen que ver con digestión, secreción de bilis, funciones enzimáticas, interviene también en el balance ácido básico, en la generación de urea, y es un órgano noble que tiene una reserva funcional muy grande. El hígado empieza a dar problemas cuando realmente se encuentra muy afectado, muy disminuido en su capacidad. Su reserva funcional es amplia, muy grande, ¿no? No es un órgano que se altere fácilmente. Entonces, cuando estudiamos la patología hepática, tenemos que tener en cuenta que esta patología hepática va a implicar un daño o una lesión en la estructura del hepatocito, en cualquiera de esos niveles, a nivel del canalículo biliar o a nivel de la integridad propia de la célula del hepatocito. Esto conlleva cambios en el metabolismo, conlleva a cambios en la síntesis, en la liberación de algunas moléculas o proteínas, y también implica un incremento en la concentración de algunos analitos, que son justamente los que se van a medir en las pruebas de laboratorio. Pero cuando este compromiso es extenso, ya caemos en lo que corresponde a las insuficiencias, la insuficiencia hepática. Las pruebas hepáticas se utilizan ¿para qué? Básicamente para detectar la presencia de alguna hepatopatía, para poder distinguir algunos tipos de trastornos hepáticos, para poder valorar la magnitud de una lesión hepática previamente ya conocida, y también se usan las pruebas hepáticas para poder monitorear la respuesta al tratamiento, para vigilar la respuesta al tratamiento. Entonces hay algunas preguntas que siempre nos hacemos con respecto a estas pruebas, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de laboratorio, ¿me miden todas las funciones hepáticas? Evidentemente no. ¿Habrá una sola prueba de laboratorio que nos permita valorar con exactitud cómo funciona, o sea, la capacidad funcional total del hígado? No, no hay una sola prueba que lo pueda hacer. Esa es la razón
por la cual preferimos utilizar las pruebas como un perfil justamente, y hablamos de perfil hepático. Sin embargo, curiosamente, las pruebas que nosotros denominamos de función hepática no miden función hepática como tal. Lo que miden o lo que evalúan es la lesión hepática, porque esas pruebas se miden metabolitos que se van a alterar si la integridad del hígado se ve comprometida. Así que más que evaluar la función, lo que evalúan es la lesión hepática. De todas las pruebas que conocemos, estamos hablando de las transaminasas, las bilirrubinas, las únicas que realmente miden la función hepática son estas cuatro que vemos aquí. La prealbúmina, la albúmina, o sea, el dosaje de prealbúmina sérica, dosaje de albúmina sérica, las bilirrubinas, dosaje de bilirrubinas totales y fraccionadas, y el tiempo de protrombina. Tiempo de protrombina asociado por la producción de factores de la coagulación que se sintetizan en el hígado justamente. Sin embargo, como menciona o dicta la diapositiva, estas pruebas se alteran por factores extrahepáticos, excepto la albúmina, la prealbúmina, ¿no? La que esa no se altera, pero el resto sí. Por ejemplo, las albúminas se pueden alterar en el caso de desnutrición proteica en el paciente. Las bilirrubinas se alteran por hemólisis. Ni la desnutrición ni la hemólisis tienen origen en el hígado, tienen origen en otro lado. Entonces, pero afectan la presencia de estos metabolitos, los alteran. Lo mismo pasa con el tiempo de protrombina y el uso de algunos antibióticos. O sea, son factores externos que sin embargo impactan en el funcionamiento del hígado, sobre todo cuando hay lesión. Pero la prealbúmina sí no tiene esa variación, solamente no se ve afectada por factores externos. Ahora, la parte preanalítica implica la toma de muestra de sangre, básicamente. La muestra por excelencia en patología hepática es sangre, ¿no? Y de la sangre el suero, específicamente el líquido. La parte líquida de la sangre es la que evaluamos porque allí se encuentran diluidos los diferentes metabolitos que vamos a solicitar y su variación es la que vamos a poder registrar. Si se necesita estar en ayunas o no, eso depende de la condición del paciente. Si yo voy a pedir, por ejemplo, la valoración de un perfil hepático en un paciente que me llega histérico a las 2 de la mañana y con dolor en hipocondrio derecho, pues no voy a esperar a pedirle ayunos. Las pruebas se pueden hacer de emergencia también. Pero lo ideal, pues, es tener un ayuno considerable para evitar la interferencia con los lípidos. Pero si no es así, las pruebas se pueden tomar como parte de un perfil de emergencia. Lo único que necesito es la muestra de sangre para poder analizar. Y las pruebas se realizan en grupos, o sea, se piden de acuerdo a la patología, paneles hepáticos, perfiles hepáticos asociados a el patrón necrótico o el patrón colestásico, depende de la patología del paciente. Entonces ahí tenemos a las transaminasas. Estas enzimas están ubicadas dentro del citoplasma del hepatocito, por lo tanto su presencia incrementada en sangre me habla de afectación de la integridad hepatocelular, lo cual es evidente. Las enzimas están dentro de las células y esta se rompe, las enzimas caen al torrente sanguíneo, por lo tanto se elevan. Y ahí están las dos transaminasas principales, la alanina aminotransferasa, llamada también transaminasa glutámico pirúvica o TGP, la ALT se le conoce ahora, es la que tiene mayor correlación de especificidad con el hígado. La gran mayoría de alanina aminotransferasa se produce en el hígado, mientras que la otra, que es la aspartato aminotransferasa, conocida también antes como transaminasa glutámico oxalacética o TGO, además de producirse en el hígado, también se produce en el músculo, tanto en el esquelético como en el cardíaco, lo cual le quita especificidad. Si ustedes recuerdan, esta transaminasa glutámico oxalacética o aspartato aminotransferasa también se estudiaba como parte de marcadores cardíacos, pero su producción principalmente es hepática, ¿no? Entonces pierde especificidad. Sin embargo, cuando las dos están elevadas sí tienen un valor pronóstico importante. La ubicación es interesante porque estas enzimas, tanto la alanina aminotransferasa, que la vemos aquí en rojito, y la aspartato aminotransferasa, se encuentran por lo general
en el centro del citoplasma. Están alejados de los bordes canaliculares. Y una lesión del hepatocito hace pues que el contenido enzimático caiga dentro del torrente sanguíneo, a diferencia de las otras enzimas que vamos a ver a continuación. Entonces, histológicamente, ya ustedes conocen al detalle cómo está dividido el hepatocito en zonas, ¿no? El hígado, perdón, el parénquima hepático, zona 1, zona 2, zona 3, donde sí hay una diferencia en la presencia de las enzimas. Por ejemplo, en la zona 1, que es la zona que está cerca al área portal, donde está la véndula portal, la desembocadura del conducto biliar, la arteriola hepática en su inicio, allí hay mayor cantidad de alanina aminotransferasa que aspartato aminotransferasa. La zona 2 es una zona neutra, ¿no? Hay mayor variación, pero la zona 3, esa que está ubicada cerca a la vena central, donde está el sinusoide, allí sí hay mayor concentración de aspartato aminotransferasa que alanina aminotransferasa. Es una diferencia importante a tener en cuenta, sobre todo cuando valoramos las alteraciones a nivel hepático. La aspartato aminotransferasa, en principio, la TGO se utiliza en patología hepática, sus valores están en el rango normal, están en alrededor de 0 a 20 unidades por litro. Esto varía de acuerdo al instrumento de medición, de acuerdo a la metodología. Algunos consideran hasta de 0 a 40 su presencia normal. ¿Y por qué no es 0? ¿Por qué siempre hay 5, 10, 15? Porque el hepatocito, las células hepáticas también sufren apoptosis como parte de su ciclo celular normal, la muerte celular programada. Así que constantemente estamos liberando cantidades pequeñas de estas enzimas hepáticas, ¿no? Lo cual clínicamente no llega a ser significativo, pero la elevación por encima de 35, de 40 unidades internacionales por litro sí tiene una significación clínica porque me habla pues de una destrucción importante, una afectación importante del número de hepatocitos. Lo mismo sucede con la alanina aminotransferasa. De las dos, repito, la más específica para hígado es la alanina aminotransferasa, que tienen valores similares. Algunos consideran de 0 a 20 la aspartato aminotransferasa y de 0 a 40 la alanina aminotransferasa. Estas dos, la aspartato y la alanina, son las conocidas transaminasas, ¿no? Que son las que se elevan en los diferentes procesos de daño hepático, por ejemplo, en las hepatitis, ¿no? En algunos tipos de injuria hepática puede elevarse estas enzimas. También tenemos a la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es otra enzima que se encuentra cerca del borde canalicular biliar. Es una enzima cuyo rango referencial varía de acuerdo a la edad. Es una enzima que se incrementa con el metabolismo por el tipo de función que tiene. De hecho, en los picos de desarrollo metabólico humano donde hay crecimiento, esta fosfatasa alcalina tiene valores más altos. Esto sucede en la niñez y en la adolescencia. Y es una enzima que tiene poca especificidad hepática, puesto que se produce en diferentes tipos de tejidos. Por ejemplo, el hueso produce fosfatasa alcalina, el intestino produce fosfatasa alcalina y algunos tipos de cánceres, sobre todo los intestinales y los óseos, producen también abundante cantidad de fosfatasa alcalina. Esta enzima está relacionada con la alteración del flujo biliar. La fosfatasa alcalina suele elevarse, por ejemplo, cuando el tracto biliar se obstruye, ya sea por una piedra o por el propio cáncer, lo que hace que el borde del hepatocito sufra estrés, el borde canalicular, ¿no? Por aumento de la presión, y eso hace que las enzimas se liberen al exterior. Que suele normalizarse, sobre todo si la obstrucción desaparece en el corto tiempo. Esto va de la mano, por ejemplo, con la elevación de esta fosfatasa alcalina, pero en valores que están por encima de 10 a 12 veces su valor normal, o sea, la elevación es importante. En el caso de las bilirrubinas, la total, el conteo de la bilirrubina total y las fraccionadas, que es la composición de la directa y la indirecta, ¿no? O de la
conjugada, que es la directa, y la no conjugada, que es la indirecta. Estas bilirrubinas también nos van a expresar algún tipo de alteración, ya sea del hepatocito o de los canalículos biliares, generalmente asociadas a obstrucción, dependiendo, ¿no?, de la fracción que se está elevando. La bilirrubina indirecta, por ejemplo, o no conjugada, que es el componente principal de se obtiene a partir de la, de la hemólisis, ¿no? Vamos a tener abundante cantidad de bilirrubina indirecta como parte de la ruptura del hematíe, por envejecimientos, capturado en el vaso, se rompe, se libera el grupo M y este pasa a metabolizarse a través de una serie de enzimas, como la hemoxigenasa, hasta llegar a bilirrubina, la cual ingresa unida a la albúmina como proteína transportadora al hígado para ser conjugada, ¿no?, a través de la enzima UDP, ¿no?, la UDP glucuronil transferasa, que se va a encargar de conjugar la bilirrubina, convirtiéndola en bilirrubina directa, la cual va a ser secretada a nivel de los canalículos biliares. Así que la elevación de las bilirrubinas, dependiendo de si es directa o indirecta, también me podrá dar una idea de dónde se encuentra el problema la, de la disminución o la suspensión del flujo biliar. La gamma-glutamil transpeptidasa es otra prueba enzimática también. Esta sí es sensible al daño hepático, es una enzima muy específica de daño hepático, sobre todo a nivel de colestasis. Su ubicación está a nivel también de los canalículos biliares, pero también la podemos encontrar en el citoplasma del hepatocito, cerca a las vacuolas sobre todo. Es una enzima que induce su producción por la ingesta de algunos medicamentos, como por ejemplo la fenitoína, las estatinas y los barbitúricos. Y también por algunas toxinas, como es el caso del etanol. O sea, incrementan la producción de gamma-glutamil transpeptidasa. Sus valores son bastante bajitos, generalmente entre 10 y 50 unidades por litro, unidades internacionales por litro. Es un valor bastante estrecho, pero tiene especificidad sobre todo si se asocia a la fosfatasa alcalina y a la bilirrubina. De hecho, cuando las pedimos en conjunto, ¿no?, estas tres pruebas. La albúmina también es un analito que se valora. La albúmina como componente proteico del plasma, además de ser la principal proteína transportadora, mide en cierta forma la síntesis proteica en el hígado, cómo es que ese hígado está sintetizando proteínas. La albúmina es un componente importante de las proteínas en sangre, toda vez que actúa como proteína transportadora, por lo general, ya sea de vitaminas, de hormonas, de ácidos grasos, de sales biliares, entre otros. Así que su disminución nos va a traer una serie de inconvenientes, entre ellos la alteración de la presión oncótica y la aparición, pues, del edema, ¿no?, que hemos visto en clases anteriores. El tiempo de protrombina también es evaluado como parte de la función hepática. ¿Por qué? Porque los factores de la coagulación asociados a la vía extrínseca se producen principalmente en el hígado. Estamos hablando del factor 2, estamos hablando del factor 5, del factor 7, se producen en el hígado y son proteínas. Por lo tanto, este procedimiento, esta prueba de tiempo de protrombina, me evalúa la síntesis proteica en el hígado. O sea, me da una idea de cómo está. De hecho, de todos los marcadores hepáticos, este tiempo de protrombina se asocia mucho con el pronóstico. En una hepatitis aguda, severa, o en una hepatitis fulminante, el tiempo de protrombina es lo que va marcando el hecho de que el paciente vaya cayendo en una insuficiencia hepática, ¿no? Es el tiempo de protrombina el que es un marcador muy sensible de valoración de síntesis proteica. Entonces, dentro de las principales causas de la enfermedad hepática tenemos dos grupos de enfermedades: las necrosis y la colestasis. La necrosis celular, que puede ser aguda, puede ser crónica, están allí las hepatitis. En el caso de la necrosis aguda, tenemos a las hepatitis virales, conocemos a los virus que causan hepatitis, el A, B, C, D,
las hepatitis tóxicas, que pueden ser por toxinas o por medicamentos, las hepatitis alcohólicas, ¿no? Que generalmente es por ingesta de cantidades abundantes de alcohol o de alcohol no etílico, o sea, alcohol metílico, y las necrosis isquémicas, que también son parte de la patología de necrosis celular. Eso es en las agudas. Y en las crónicas están pues la hepatitis B, la hepatitis C, que producen hepatitis crónica activa, ¿no? O sea, esa patogenicidad viral induce una producción constante de replicación viral, lo que desencadena pues una hepatitis activa, ¿no? de curso crónico. También están aquí las hepatitis autoinmunitarias, o sea, las enfermedades autoinmunes ubicadas como blanco en el hígado, y también la cirrosis, ¿no? Forma parte de estos patrones de necrosis. En todas las mencionadas, en las hepatitis virales, en las hepatitis tóxicas, en las alcohólicas, en las isquémicas, en las autoinmunes y en la cirrosis, ocurre muerte del hepatocito, hay necrosis celular. Por lo tanto, el contenido enzimático del hepatocito va a caer al exterior. Es por eso que se elevan las enzimas hepáticas. Entonces, los marcadores asociados a necrosis celular o los marcadores que evalúan, las pruebas que indican necrosis celular, son justamente las enzimas, las transaminasas, que alcanzan a liberarse al dañarse la membrana celular del hepatocito, se liberan al plasma, son sensibles al daño, la especificidad es mejor en la TGP que en la TGO, y de hecho son las mejores indicadoras de daño hepático por muy pequeño que éste sea. De allí la importancia de realizar su monitoreo, su medición. Uno, que estas enzimas tienen altas concentraciones dentro del hepatocito por la función que cumple, el catalizar la transferencia de los grupos amino para producir tanto el ácido pirúvico como el ácido oxalacético, ¿no? Hacen que el hepatocito cumpla pues con funciones importantes de síntesis proteica, metabólicas, y el hecho de que el hepatocito se rompa por cualquiera de las causas mencionadas anteriormente hace que estas enzimas pasen rápidamente al torrente sanguíneo y se eleven. Por eso es que son sensibles al daño del hepatocito. Lo mismo que la deshidrogenasa láctica. La DHL, ¿no? La lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica, también es una enzima que se encuentra en el citoplasma de los hepatocitos. También es una enzima que interviene en procesos metabólicos, como por ejemplo la oxidación reversible entre el ácido láctico y el ácido pirúvico. El problema es que tiene poca especificidad porque su producción, hay 5 isoenzimas, se da no solamente en el hígado, sino también en el músculo cardíaco. Recuerden que era un marcador cardíaco el último en aparecer. Se da también en el riñón, también se produce deshidrogenasa láctica, hasta los hematíes, los eritrocitos también producen deshidrogenasa láctica, lo que le quita especificidad. Sin embargo, sí es útil cuando se usa combinada con otras pruebas hepáticas, ¿no? Por ejemplo, utilizar deshidrogenasa láctica más transaminasas en una hepatitis aguda, o puede ser, en otro caso, utilizar dosaje de bilirrubinas totales y fraccionadas. Encontramos una hiperbilirrubinemia indirecta, significa que la bilirrubina indirecta se está elevando. Eso significa que la causa no es en el hígado, sino antes del hígado. La bilirrubina no conjugada o indirecta va a entrar recién al hígado a conjugarse, pero se produce antes como parte de la hemólisis, así que probablemente hay hemólisis en ese paciente. Pero como la deshidrogenasa láctica también se produce en el hematíe, al momento de romperse el hematíe, la deshidrogenasa láctica pasa también a la sangre, entonces también la voy a encontrar elevada. De allí su asociación es importante para poder valorar este tipo de procesos. En el caso de la colestasis, ¿no? La colestasis nos habla de la disminución de flujo o la detención del flujo de la bilis. Esta puede tener causa intra o causa extrahepática. Las causas intrahepáticas de la disminución o suspensión del flujo de la bilis pueden ser difusas o pueden ser focales. Las difusas generalmente son inducidas por medicamentos, sobre todo medicamentos en los que no se ajustó la dosis, producen una colestasis importante, y en una patología
autoinmune llamada cirrosis biliar primaria, una patología intrahepática. También hay afectación focal, por ejemplo, un tumor metastásico, un granuloma, como el que se produce por infecciones por ameba, el ameboma que se produce en el hígado, o el propio quiste hidatídico, entre otros, y la colelitiasis intrahepática, o sea, la presencia de litiasis en los canalículos biliares intrahepáticos me van a producir colestasis, o sea, cualquier evento que vaya a detenerme el flujo de la bilis me va a conducir a este patrón. En el caso de la difusa, ¿por qué? En el caso de la difusa ocurre en todo el parénquima hepático, se estrechan los canalículos, ya se hacen más delgaditos, por lo tanto fluye menos bilis. Eso puede ser en la cirrosis por medicamentos, por ejemplo, o en la cirrosis biliar primaria. Y en el focal me habla de un segmento, de una zona del hígado que se ve afectada por la disminución del flujo biliar, ya sea por un tumor, un granuloma o un cálculo. Y en el caso de la extrahepática, estamos hablando básicamente de la afectación del conducto cístico y del colédoco. Estas se dan por litiasis, una litiasis que impacta, se queda bloqueando el pasaje biliar, o por la presencia de tumores, generalmente tumores ajenos al tubo digestivo o presentes en los anexos del tubo digestivo. El más frecuente es el tumor de cabeza de páncreas, que termina produciendo obstrucción en la salida del flujo biliar. Ahora, también tenemos pruebas indicadoras de colestasis, así como teníamos pruebas indicadoras de necrosis, donde estaban las transaminasas y la deshidrogenasa láctica, también hay pruebas indicadoras de colestasis. ¿Cuáles son? La principal es la fosfatasa alcalina, una enzima que es producida por diferentes tejidos, no solamente el hígado, también el hueso, el riñón, el intestino y la placenta producen fosfatasa alcalina, pero en el caso del hígado, al ubicarse esta enzima a nivel de la superficie canalicular, constituye un marcador de función biliar que se va a ver alterado durante un proceso de obstrucción biliar, litiasis, cálculos, durante procesos infecciosos, ¿no? Hay algunos procesos infecciosos como las colecistitis o las colangitis que terminan produciendo elevación de fosfatasa alcalina, la presencia de masas, la presencia de cirrosis y algunos otros estados, como por ejemplo las enfermedades intestinales o la propia gestación. En el tercer trimestre del embarazo suele elevarse mucho la fosfatasa alcalina, pero esto está en relación al grado metabólico, ¿no?, en ese paciente. Otra prueba indicadora de colestasis es la gamma-glutamil transpeptidasa, una enzima que se va a encargar de regular transporte de aminoácidos en la membrana celular, transfiere esos grupos glutamil a los aminoácidos libres, y es una enzima muy específica, casi exclusiva, podríamos decir, del hígado. Casi toda la gamma-glutamil transpeptidasa se produce en el hígado. Por lo tanto, cuando la asociamos a la fosfatasa alcalina, nos puede dar una idea de la elevación de esa fosfatasa alcalina. ¿Cómo así? Por ejemplo, tengo elevación de fosfatasa alcalina y también elevación de gamma-glutamil, pues eso es una enfermedad del tracto biliar. Pero si la fosfatasa alcalina está elevada y la gamma-glutamil está normal, eso no es de hígado. ¿De dónde? Habrá que ver dónde más se producía la fosfatasa alcalina. ¿Dónde más se produce? En el hueso habrá que buscar, de repente hay un tumor óseo. En el riñón habrá que buscar también, en el intestino, y si la paciente está gestando, puede ser pues la placenta, ¿no? Entonces, se usan en conjunto. Las dos deben estar elevadas para hablar de enfermedad del tracto biliar desde el punto de vista del laboratorio. Otras pruebas metabólicas incluyen a las bilirrubinas. Las bilirrubinas, como sabemos, provienen del metabolismo del grupo hemo, o de la mioglobina o de algunos citocromos. Estas bilirrubinas totales se dividen en dos, que es la indirecta o no conjugada, y la directa o conjugada. Aquí, en estas pruebas metabólicas, se producen también alteraciones de acuerdo a la patología del paciente. En las necrosis, por ejemplo, hepáticas, suelen incrementarse las bilirrubinas conjugadas. Durante los procesos de colestasis también se
incrementan las bilirrubinas conjugadas. O sea, hay hiperbilirrubinemia, pero a predominio de conjugada. Y algunas patologías de tipo congénito, como es el caso del síndrome de Ewing-Johnson y el síndrome de Rotor, que se asocian a causas de bilirrubinemia, hiperbilirrubinemia hepática y poshepática, acompañados además de bilirrubinuria. Mientras que el incremento de las bilirrubinas indirectas no conjugadas, o sea, las bilirrubinas indirectas provienen de fenómenos como la hemólisis, por ejemplo, va a producir aumento de bilirrubina no conjugada. Los hematomas en resolución también producen, y dentro de las patologías de tipo congénito está pues el síndrome de Gilbert y el síndrome de Crigler-Najjar, donde la causa ya no es en el hígado, sino es prehepática, ¿no? Y en este caso, pues no hay bilirrubinuria. Eso es un dato interesante a tener en cuenta cuando evaluamos este tipo de pruebas. La bilirrubina y su estudio adquieren una relevancia cuando se estudian a pacientes neonatos. La ictericia neonatal es algo que se presenta con mucha frecuencia. Si bien es cierto, la ictericia puede ser fisiológica al nacer, es digamos que normal, esta puede incrementarse por otras causas. Lo que se teme siempre, lo que el neonatólogo teme es que esa elevación de las bilirrubinas termine afectando el sistema nervioso central, porque la bilirrubina, sobre todo la conjugada, es soluble, a diferencia de la no conjugada que es insoluble. Esta bilirrubina soluble puede tranquilamente, por el tamaño que tiene, atravesar la barrera hematoencefálica, produciendo el kernicterus, ¿no? Que es el nombre que se le da a la impregnación de bilirrubina en el sistema nervioso central del neonato. O sea, el kernicterus es peligrosísimo porque produce retardo mental y se da sobre todo con valores muy extremos de hiperbilirrubinemia. Por eso que se debe tratar rápido, ¿no? Ahora, hay diferentes causas, ¿no? Para que se eleven las bilirrubinas no conjugadas, generalmente es hemólisis. Y en el recién nacido, ¿qué puede pasar? O hay incompatibilidad ABO, de repente el papá es O, la mamá es A y el bebé es o B, o grupos diferentes, incompatibilidad ABO. O también puede tratarse de alguna deficiencia enzimática de glóbulos rojos. En ambos casos se va a producir la destrucción del hematíes. Si hay destrucción del hematíes, eso es hemólisis y eso va a causar aumento o incremento en la producción de bilirrubina no conjugada. La deficiencia enzimática, por ejemplo, la deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa, en el caso del hematíe, trae como consecuencia la destrucción del hematíe con el incremento de la hemólisis y el incremento de la bilirrubina no conjugada. Lo mismo pasa en aquellos pacientes neonatos que presentan un incremento de la masa de glóbulos rojos. ¿Y eso cómo se da? La transfusión placentaria, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo, ya el bebé sale, ya está fuera del útero y no se ha cortado el cordón umbilical. Entonces hay una transfusión placentaria importante que termina incrementando la masa de glóbulos rojos. Por eso que ni bien sale el bebé, el cordón hay que clamparlo, por lo menos para no, antes de cortarlo, ¿no? Se clampa. Entonces, si eso no se produce o se demora, hay transfusión placentaria. Y lo mismo sucede en los embarazos gemelares. Los embarazos gemelares también traen ese tipo de particularidad. Otras causas es la hipoxia. En el caso de los neonatos son muy sensibles a la hipoxia, hacen rápidamente elevación de bilirrubinemia. En algunas enfermedades congénitas, como la galactosemia, la fructosemia, también se presenta elevación de bilirrubina no conjugada. En los niños, en los bebés que al nacer no eliminan el primer meconio, ¿no? El meconio lo retienen, en ellos también se eleva la bilirrubina no conjugada, al parecer por un efecto tóxico. Y están pues las hereditarias también aquí, ¿no? Las hiperbilirrubinemias de tipo hereditario. En el caso de la conjugada es diferente. La bilirrubina conjugada en el neonato suele elevarse como parte de infecciones virales o bacterianas.
También en algunas condiciones congénitas, como por ejemplo la atresia biliar, ¿no? La atresia biliar es una patología en la cual se bloquean algunas vías de acceso para la desembocadura del flujo biliar. A eso se le llama atresia biliar. También están aquí las hiperbilirrubinemia conjugadas hereditarias, a algunas causas endocrinas, por ejemplo el hipotiroidismo, causas cromosómicas, anomalías vasculares y en algunos pacientes el uso de nutrición parenteral total. Y aquí es cuando evalúan, ¿no?, al bebé que tiene ictericia neonatal. Hay que valorar si es durante el primer día, segundo día, si tiene más de una semana. De acuerdo al valor que tiene, se decide el tratamiento. El tratamiento es la exposición de ese bebé a la luz, a la luz, porque la luz natural o la luz de un foco, ¿no?, la luz intensa, hace que esa bilirrubinemia pueda ir disminuyendo. O también se puede tomar como parte de decisión terapéutica la realización del procedimiento de exsanguínea transfusión. O sea, se hace una transfusión a ese bebé, ¿no? Las pruebas que evalúan la síntesis proteica, tenemos aquí a la albúmina, teniendo en cuenta que es la principal proteína producida en el hígado, la encargada de mantener la presión oncótica y con función netamente transportadora. Esta es una prueba que evalúa entonces la síntesis proteica. En el caso de que haya una destrucción masiva de tejido hepático o que altere el normal funcionamiento, la podemos utilizar también como marcador pronóstico en el caso de la cirrosis. Y en otros estados, ¿no?, la pérdida de proteínas, los estados catabólicos, por ejemplo, los síndromes de lisis tumoral o los síndromes paraneoplásicos, y también en la desnutrición, es parte de la evaluación. El tiempo de protrombina, como les mencioné hace un momento, dependiente de factores de coagulación sintetizados en hígado. Ahí está el 2, el 5, el 7, también el 10, el 1, y es el marcador hepático que más se relaciona con severidad. Por eso les hablaba de pronóstico, o sea, va peor si es que el TP se está prolongando. También hay pruebas inmunológicas que se hacen, ¿no? Sobre el dosaje de los anticuerpos o las inmunoglobulinas se hacen como parte del dosaje de proteínas. Cuando pedimos las proteínas, se hace el dosaje de proteínas totales y fraccionadas. ¿Cuáles son? La albúmina más las globulinas, ¿no? Esas son las otras, el otro componente. La albúmina por un lado y las globulinas por el otro. Ahora, las globulinas pues pueden ser alfa, beta y gamma, ¿no? Las alfa y las betas sabemos que son proteínas transportadoras del hierro, del cobre, mientras que las gamma globulinas corresponden a los anticuerpos. Anticuerpos que son producidos por los linfocitos B y en algunos casos se van a ver incrementadas, y ahí es lo que vamos a hacer justamente la disquisición. Las enfermedades hepáticas crónicas suelen elevar las inmunoglobulinas. Es por eso que en algunos, como por ejemplo las hepatitis, nosotros vamos a encontrar algunos marcadores de anticuerpos presentes en el paciente, porque justamente forma parte de la elevación de estas inmunoglobulinas. Y lo mismo sucede en las gamapatías. En las gamapatías hay una afectación en el paciente por una exagerada producción de alguna inmunoglobulina, y esto se da generalmente por linfocitos B inmaduros o aberrantes, ¿no? Dentro de estas pruebas inmunológicas también están los anticuerpos tisulares. Como sabemos, las pruebas inmunológicas están dirigidas a valorar la tolerancia inmunitaria. Nuestro sistema inmunitario no debe atacarnos a nosotros, debe atacar a los agresores, pero en algunos casos se producen ataques de nuestras propias células a nuestros propios tejidos con la producción de anticuerpos a ese nivel. Entonces, estos anticuerpos que vamos a medir
expresan daño hepático por enfermedad autoinmune, como se puede ver en la cirrosis biliar primaria. Aquí aparecen elevados los anticuerpos antimitocondriales. Y en la colangitis esclerosante primaria hay 3 marcadores: los anticuerpos antinucleares, conocidos ya, los anticuerpos antimúsculo liso y también los anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. 3 pruebas de laboratorio pensando en un probable origen autoinmunológico, ¿no? Una probable cirrosis, una colangitis crónica, forma parte de esta evaluación. También se hacen medición de algunos marcadores genéticos, sobre todo cuando hay sospecha de enfermedades hereditarias. Una de ellas es la hemocromatosis hereditaria. En la hemocromatosis hereditaria hay un trastorno del metabolismo del hierro, lo que hace que el hierro se acumule progresivamente en el hígado, conduciendo a la cirrosis hepática, la aparición de cáncer, la aparición de algunas, mejor dicho, se presenta la alteración del hierro acompañado de algunas patologías como por ejemplo el carcinoma hepatocelular, la insuficiencia cardíaca, la cardiomiopatía, las artropatías o el hipogonadismo. Y ni qué decir de la diabetes mellitus, donde también vamos a tener alteración no tan severa, pero sí se ve. Entonces, dado que se trata la hemocromatosis hereditaria de una enfermedad del metabolismo del hierro, hay que medir las moléculas que tienen que ver con el hierro. Dentro de ellas está la transferrina, como proteína transportadora, y también la ferritina sérica. La ferritina sérica es la forma de depósito del hierro, que suele encontrarse en cantidades importantes en este tipo de pacientes donde se hace el diagnóstico. Ahora, en la fase posanalítica, nosotros valoramos cada una de las enzimas como individuales y como en conjunto para poderle dar la orientación diagnóstica dependiendo de cuál es la presunción, ¿no? Por las asociaciones de los valores elevados yo puedo establecer relaciones entre esos marcadores y eso me permite poder brindar un diagnóstico mucho más acertado para ese paciente. ¿Es importante estudiarlo? Sí. La elevación de marcadores hepáticos son de mucha ayuda, tanto en la consulta externa como en la hospitalización, y ni qué decir de las emergencias, ¿no? Pues siempre se trabaja en función de un protocolo. La elevación de las transaminasas suele estar acompañado de algunos hallazgos en el examen clínico, parte también del interrogatorio de la historia clínica. Entonces, allí lo que hacemos son pruebas generalmente específicas, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico apropiado. Ahora, si la historia clínica y el examen físico no determinan finalmente la causa, entonces se hace nuevamente la medición de las transaminasas. La persistencia nos hace valorar la presencia también de otras patologías. Una persistente elevación de transaminasas, hay que buscar otras causas, ¿no? Generalmente autoinmunes, completar los perfiles, perfil hepático, el hemograma, el perfil de coagulación. En algunos casos se hace necesario la ecografía, sobre todo para valorar integridad de vía biliar, composición de parénquima, ¿no? Y a partir de allí hacer ya el manejo mucho más orientado a ese diagnóstico. Entonces este es un protocolo para las anamnesis en el estudio de las transaminasas elevadas, ¿no? La edad del paciente, a qué se dedica, tiene alergias, toma algún tipo de fármaco, cuáles son los hábitos sexuales que tiene, si hay drogadicción en el antecedente, o también si han sido operados, si han padecido procedimientos endoscópicos alguna vez, si han recibido sangre, ¿no? O de hemoderivados, y también si es que presentan tatuajes o piercing o acupuntura, ¿no? También los antecedentes familiares de hepatopatía simple o de enfermedad autoinmune. Ahí está la enfermedades endocrinometabólicas como la diabetes en primer lugar.
y las enfermedades sistémicas ya conocidas previamente, ¿no? Están algunas que forman parte inclusive del donde se asocian otros síntomas, por ejemplo, la ictericia, la coluria, la acolia, ¿no? Que es la falta de color de la sangre. Esta acolia hace que el paciente produzca heces blanquecinas. Eso tiene que ver con la obstrucción del de los canalículos biliares, la aparición de prurito, de fiebre, algunas artromialgias, la pérdida de peso, etcétera, ¿no? Susceptibles de estudiarse. ¿Cuáles son las causas de transaminasas elevadas? Hay varias, las hepatitis sobre todo. Ojo que las hepatitis elevan las transaminasas en valores por encima de 20 veces lo normal, o sea, estaba en 40 por 20 es 800. ¿No? Entonces, 800 es un valor bastante alto, considerando que eh, dentro de estas causas también están las enfermedades hepáticas alcohólicas, el uso de fármacos, siendo las menos frecuentes por lo general las congénitas. Está la enfermedad de Wilson, la enfermedad de transporte de cobre, con disminución de la ceruloplasmina, el déficit de alfa-1 antitripsina y la hepatitis autoinmune, siendo las no hepáticas los desórdenes o mutaciones musculares, las patologías tiroidea, la hipertransaminasemia, o sea, la elevación de las transaminasas también va de la mano con algunas patologías en particular, las hepatitis, la hemocromatosis, etcétera. Y las causas no hepáticas, que son muchas veces comunes a otras patologías, como sucede con la debilidad muscular, las enfermedades tiroideas, la enfermedad celíaca, entre otros. Muy bien, esas son entonces las pruebas utilizadas para función hepática. Recapitulando, tenemos dos patrones, el patrón necrótico y el patrón colestásico. ¿Cuáles eran las pruebas para el patrón necrótico? Las transaminasas y la deshidrogenasa láctica. ¿Cuáles eran las pruebas para el patrón colestásico? Las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltranseptidasa. ¿No? Y las bilirrubinas también, ¿no? Van allí de la mano. Muy bien, hasta aquí, hasta esta primera. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Voy a dejar de compartir para mirar. Ahí está. Todo claro, doctor. Ok, gracias. Pasamos entonces a la segunda parte. Cerramos esto y pasamos a la segunda parte. Vamos a ver. Ahí está. La segunda parte tiene como objetivo evaluar la función renal y también hablar un poquito acerca de lo que corresponde al análisis de gases arteriales. Esa es parte de la clase. Entonces vamos a empezar a reconocer la función renal, generalmente usando la urea, la creatinina, la depuración de creatinina, y algunas consideraciones con respecto al estado de equilibrio electrolítico mediante el uso de la prueba de análisis de gases arteriales. Vamos a empezar aquí. Con la función renal, conocemos que una de las funciones renales importantes es la filtración de la sangre a través de la estructura glomerular con la producción de aproximadamente 1 mililitro de orina por minuto al día. O sea, es la cantidad que se va filtrando. Pero no es la única función que tiene. También el riñón tiene funciones endocrinas, tiene el mecanismo de poder controlar el volumen que se va a eliminar,
orina. Entonces, necesita algunas consideraciones preanalíticas, no, porque la URI y la creatinina son pruebas que también se manejan en la emergencia. Sin embargo, si las pruebas que se van a realizar es una depuración, si hay un tratamiento previo en el caso del paciente, ¿no? Que tiene que prepararse, pues, el ayuno, que es obligatorio, ¿no? Está, para que salga un mejor resultado, ¿no? Necesario el ayuno previo. Pero si no, también puede utilizarse como parte de las pruebas de emergencia. La toma de muestra, en este caso, para la función renal o la depuración de creatinina, se utilizan la muestra de sangre y la muestra de orina, los dos, sobre todo la orina de 24 horas, que es la que me interesa porque tengo que ver cómo está la producción de esa orina, que me va a expresar también, cierta forma, cómo está el filtrado glomerular en el paciente, ¿no? Y también voy a utilizar, para el caso del AGA, la muestra de gases arteriales. La fase analítica implica el procesamiento, generalmente se hace en equipos automatizados, por lo general es así, y eso me permite obtener algunos resultados. La urea, primero. La urea es un analito bastante sensible con respecto a la patología renal, que tiende a acumularse muy rápido cuando hay daño en el parénquima renal. Manejamos valores normales de urea que oscilan entre 15 y 40 miligramos por decilitro, no es lo normal. Valores por encima de ello nos hablan de alguna patología a nivel renal. En el caso, por ejemplo, de la creatinina, también se manejan intervalos de referencia que inclusive varían de acuerdo a la edad. Adultos es por lo general entre 15 y 40 miligramos por decilitro. También es utilizada para valorar función renal, la creatinina, sobre todo en su forma de depuración. La depuración de creatinina es un examen que analiza la formación de la orina como parte de la función renal y la relaciona con la creatinina medida en la orina y la creatinina sérica, ¿no? Para ver más o menos cuál es la relación de depuración. Nosotros normalmente eliminamos creatinina por orina también. Entonces hay varias fórmulas hay para realizar este cálculo. Está la fórmula de Crawford-Gault, esta la que estoy presentando, es la fórmula para calcular depuración de creatinina endógena, ¿no? Hay una fracción que se va a operar, el numerador se coloca la creatinina en orina por el volumen, ¿no? Por una constante que es 1.73, y en el caso de el denominador va pues la creatinina sérica, medida en ese mismo instante, por 1440, que vienen a ser los minutos que hay en el día, y la superficie corporal, la cual se obtiene de una fórmula a partir del peso y la talla del paciente. Pues es importante tener ese dato de peso y talla. Pues una vez que se hace este cálculo de la depuración de creatinina, vamos a ver si el paciente pues, está conservando la función renal o la tiene afectada. Generalmente se considera dentro del valor normal cuando por lo menos está en 60-70%. Hay que tener en cuenta para la depuración de creatinina que la toma de muestra debe ser temprano en la mañana y hay que avisarle al paciente que además de traer la orina tiene que venir en ayunas para hacer la toma de muestra y se pueda hacer la valoración mucho más exacta. Hay una prueba que se llama microalbuminuria. Es una prueba que mide la pérdida, pero en pequeñas cantidades de proteínas a través de la orina. Sabemos que nosotros podemos eliminar normalmente proteínas por ahí, pero son proteínas pues de composición hialina, ¿no? Las proteínas Tan-Horval, por ejemplo, ¿no? Hay una pérdida muy pequeña de albúmina, eso se llama microalbuminuria. Generalmente ¿no? Son proteínas de bajo peso molecular, ¿no? La albúmina es grande y su pérdida implica lesión a nivel glomerular, ¿no? Esta microalbuminuria se puede medir con orina orina al azar o la primera orina en la mañana, o también puede tomarse en el momento, pues
la muestra, ¿no? La microalbuminuria. La proteinuria en 24 horas, por otro lado. Esta es una prueba que se hace cuando al paciente se le indica que tiene que colectar la orina, se le brinda el frasco para ello. El frasco para colectar la orina de 24 horas es grande, debe tener mucho más de capacidad, ¿no? Generalmente se manejan frascos que tienen capacidad de hasta 4 litros. El paciente micciona, o sea, se le indica que el día que va a empezar a hacerse el examen, la primera orina de la mañana debe descartarla, a partir de la segunda debe juntarla en el recipiente, hasta el segundo día que se completa con la primera orina de la mañana. Ahí tenemos la cantidad óptima del volumen que se va a analizar, el cual es llevado al laboratorio, eso se mide qué volumen trae, se examina el aspecto de esa orina y se procede a hacer las pruebas correspondientes. En este caso, se toma una alícuota y se mide la cantidad de proteínas que están presentes en la orina. Con respecto a los gases arteriales, esta sí tiene en la fase preanalítica una serie de consideraciones a tener en cuenta. Cuando nosotros tomamos muestra para gases arteriales, esta muestra se toma con algunas particularidades, algunas indicaciones. El ayuno no, porque se puede tomar de emergencia. De hecho, durante la valoración de pacientes con compromiso respiratorio en las UCIs, el AGA pues, es el papel del día, ¿no? Entonces, a cada rato piden para controlar y para ver cómo va ese paciente. Estos gases arteriales incluyen iones, ¿no? Sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, entre otros. Ahora bien, ¿por qué se indica el análisis de gases arteriales? Este se indica cuando hay necesidad de medir el estado ventilatorio del paciente, el estado de oxigenación y también el equilibrio ácido-base. Esto me va a servir no solamente para establecer un diagnóstico, sino también para poder modular mi respuesta, mi respuesta terapéutica a este paciente. Entonces, esta prueba es pues de mucha utilidad, podría decirse que es imprescindible para manejar la insuficiencia respiratoria aguda. Estuvo de moda en la pandemia recientemente con el COVID. El análisis de gases arteriales pues era pan de todos los días y a veces más de una vez en el día para determinados pacientes, ¿no? También esta prueba también se usa para diagnosticar infección respiratoria crónica, ¿no? Ahora, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, estamos hablando de hipoxemia sostenida, ¿no? Por debajo de 60 milímetros de mercurio o con retención de CO2 por encima de 45 a pesar del tratamiento correcto. Esta insuficiencia respiratoria suele aparecer de forma insidiosa y se agrava generalmente durante el sueño y puede determinarnos algún tipo de compromiso de funciones intelectuales, también la hipoxia sobre todo. Esta gasometría arterial me sirve para indicar y también para controlar la oxigenoterapia que se le da al paciente, ya sea con cánula binasal, ya sea con soporte o directamente. Ahora, esta prueba me valora la supervivencia del paciente enfermo con hipoxemia. Es una prueba que puede realizarse tanto en el laboratorio, en las instalaciones del laboratorio, como también en los lugares donde se trata al paciente. Ahí está el concepto de los llamados pruebas al cuidado de la cama, ¿no? Los point of care. Son pruebas que se hacen con el paciente al costado, ¿no? Es una de lo que se encuentra en la progresión. La idea es que la respuesta llegue lo más pronto posible a ese usuario. No hay mucho tiempo que perder, ¿no? Y aún utilizando las mejores tecnologías, no logramos superar esa. El análisis de gases arteriales tiene una serie de componentes, que probablemente lo han visto en la práctica. El papelito del resultado tiene varios parámetros.
más de 30 por lo general. Pero se pueden agrupar estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, el grupo de parámetros que evalúan pH y gases en la sangre, o sea, la gasometría. El pH me evalúa pues, grado de acidez, el PCO2, la presión parcial de dióxido de carbono, el PO2, la presión parcial de oxígeno. Son parámetros que evalúan la ausencia de los gases. Luego están los parámetros de la coximetría, aquellos que van asociados con la hemoglobina. Por ejemplo, el análisis de gases arteriales suele calcular la concentración de hemoglobina en ese paciente. Me da también un valor aproximado, sobre todo si el paciente tiene la menor cantidad de hematíes. Aquí en la oximetría también está el parámetro de saturación de oxígeno, está también aquí las diferentes fracciones de hemoglobina. La oxihemoglobina, que es la que transporta mejor el oxígeno y demás, no solo transporta, sino que lo deja más fácil. Su afinidad por el oxígeno es intermedia, o sea, lo captura, pero llegando al tejido periférico lo va a liberar. Algo que no sucede, por ejemplo, ni con la carboxihemoglobina, ni con la desoxihemoglobina, y mucho menos con la... Estos parámetros pueden medirse, ¿no? Poder tener una idea de cuál es el compromiso en este paciente. También está aquí la fracción de hemoglobina fetal. En el caso de los electrolitos se valoran los 4 principales: sodio, potasio, cloro y calcio. Algunos incluyen también el magnesio aquí. Y en el caso de los metabolitos, pues la glucosa. La glucosa se calcula en la presencia de líquido de la muestra de sangre arterial. La concentración de lactato. Un lactato y su incremento es una expresión de metabolismo anaerobio. Y esto está en relación con la pérdida de repente del flujo de las concentraciones normales de esa glucosa, ¿no? Lo mismo en el lactato. También está aquí la concentración de bilirrubina total y la concentración de creatinina, que son dos parámetros que nos interesa para su interpretación. Entonces, algunos conceptos importantes referente a patología pulmonar. Ventilación alveolar. ¿Qué cosa es? Renovación periódica del gas alveolar. El gas se renueva llevándose el oxígeno y dejando el CO2. Otro concepto es la relación ventilación-perfusión. ¿Qué cosa es? La eficacia de intercambio de gases cuando la unidad que ingresa lo hace de manera normal. El paciente que recibe una cantidad de ventilación alveolar, valorar si es que es homogénea o no. Esa relación de ventilación-perfusión generalmente está cercana al 1, ¿no? Para hablar de un buen intercambio gaseoso a ese nivel. Sin embargo, cuando el alveolo presenta este coeficiente, este cociente de ventilación-perfusión, el BQ bajo, significa pues que el paciente tiene mucha ventilación y su perfusión es poca. Pues no hay un intercambio adecuado de gases. El caso extremo de estas alteraciones del índice de ventilación-perfusión es el shunt, ¿no? La comunicación entre diferentes vasos sanguíneos. Otro concepto importante es la gradiente alveolo arterial, que es importante sobre todo para poder indicar la uniformidad de la distribución de los cocientes, ¿no? Ventilación-perfusión. Esa gradiente alveolo arterial también se evalúa en unas patologías. El cociente respiratorio como tal se describe como la relación que existe entre el volumen de dióxido de carbono eliminado y el oxígeno absorbido, que en condiciones normales este cociente respiratorio suele ser pues menor a 1. Ahora, si el paciente respira aire ambiental y tomamos valor de 1, hay una ecuación para hallar la presión parcial de oxígeno, de 150 menos la presión parcial de CO2. Ahora, estos valores se modifican en función
de la fracción inspirada de oxígeno. Eso hay que tener en cuenta cuando hacemos el examen de gases arteriales y llevamos la muestra. Hay que indicar al laboratorio si el paciente está recibiendo o no oxigenoterapia y cuál es la modalidad de recepción. No solamente es la cánula binasal, hay que recordar que también hay máscara Venturi, máscara con reservorio, o el paciente está con tubo endotraqueal, está intubado. Entonces, esa fracción inspirada de oxígeno es diferente. No es lo mismo respirar a nivel del mar, 21% de concentración de oxígeno, que dentro de un recinto cerrado, donde a veces el flujo es mucho menor, ¿no? Ahora, estos valores se van a modificar en función de la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿no? Y también por la presión parcial del CO2. Luego tenemos al índice PAFI. Este es uno de los índices que bastante se usan también y se refiere a la relación que existe entre la presión parcial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Ese es el índice PAFI. La referencia es 0.4. Cuando es menor, el intercambio gaseoso es peor, en este caso, ¿no? Entonces, hay valores, por ejemplo, que llegan a 200, 300, que ahí nos habla pues de enfermedad severa, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, esos son los parámetros importantes en el grupo de análisis de gases arteriales: la captación del oxígeno, el transporte del oxígeno, la liberación de oxígeno a los tejidos y la oxigenación tisular a través del lactato. Las consideraciones preanalíticas son importantes aquí porque esta muestra es muy delicada. Al ser una muestra que se obtiene por acto médico, o sea, el médico es el que debe extraer la muestra de sangre arterial, hay algunos preparativos, algunas condiciones para la extracción de la toma de muestra, algunas condiciones para el transporte de la muestra, todo esto previo al análisis, definitivamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué debo preparar para la toma de muestra de un análisis de gases arteriales? Primero, identificar al paciente, si se trata realmente del paciente que eh, esto se hace para evitar errores, justamente, ¿no? Para dar un tratamiento que no es el correcto a la muestra. ¿Se necesita ayuno? No, es una prueba de emergencia, no necesita ayuno. Sin embargo, a veces el paciente no ofrece un acceso venoso superficial o por lo menos cercano. Pues eso hace que a veces el paciente no tiene o no se logra acceder a la punción arterial y hay que usar la, la toma de la muestra. Se puede extraer de los dispositivos que se encuentran insertados en el paciente. Uno de ellos es el catéter, ¿no? Catéter arterial. Hay que tener en cuenta. Si lo saco de allí puede haber diferencias, ¿no? Si saco la muestra del catéter es distinto. Inclusive, al añadir el anticoagulante. La muestra de gases arteriales se extrae en una jeringa. Esa jeringa contiene un anticoagulante que se llama heparina. El heparina diluye la muestra. Entonces, la diluye, que incrementa el componente líquido de la sangre, ¿no? Entonces, al tener nosotros dilución en la sangre, ¿qué vamos a presentar? Incremento de la presión parcial de oxígeno, caída de la presión y también va a haber elevación y alteración de los electrolitos, ¿no? En el caso del sodio tiende a aumentar, el calcio a disminuir, lo mismo que el potasio, ¿no? Ahora, tenemos que asegurarnos siempre, si vamos a tomar la muestra de una línea arterial, que los demás conductos estén pues cerrados, ¿no? Y a la hora de extraer se elimina por lo menos, después de haber extraído un volumen de muestra importante, ¿no? Que es más o menos 3 veces el espacio aquí.
hay que tener mucho cuidado con añadir heparina para la toma de muestra. Algunos hospitales, algunos centros utilizan las jeringas para gases arteriales, esas que vienen prellenadas, ¿no? Vienen con presión negativa inclusive. Y otros utilizan pues la heparina líquida, ¿no? Se abren un frasco de heparina, sacan 0,1 y eso lo inyectan en la célula, ¿no? Lo inyectan colocan la aguja en la punción arterial para extraer la sangre, sale, se mezcla con el anticoagulante y eso pues esto va a causar dilución, de hecho tiene líquido. Entonces hay sesgo negativo, se altera el sodio, el potasio, que se unen sobre todo a la heparina, ¿no? Entonces causa un doble sesgo, no solamente se está diluyendo, sino que está desapareciendo la expresión de esa concentración. Preparativos para toma de muestra, asegurarme que mi jeringa sea una jeringa de gases arteriales. Si es líquida, ni modo, tienen que colocar allí, teniendo en cuenta de que de la sangre total, casi la mitad son células y la mitad son plasma. Y al diluirlas, obviamente, esto se diluye más, ¿no? La sangre total mezclada con la heparina líquida sufre una dilución de más o menos 5%, mientras que si los que se mezcla es ya el plasma, puede ser hasta 10%. Y mientras más se diluya, obviamente los valores de electrolitos van a ser más bajos, ¿no? A diferencia de la PCO2, la glucosa, la hemoglobina, que van a disminuir a medida que aumente la dilución en sangre total. El pH y la presión parcial de oxígeno no suelen verse afectados por esta dilución. Hay algunos errores que ocurren cuando se prepara la muestra con heparina líquida. Son errores de dilución, sobre todo cuando el paciente, o mejor dicho, el personal de salud que manipula las muestras no utilizan la misma cantidad de heparina, ¿no? Calculan al ojo más o menos lo que están echando, pero dado que el volumen de muestra es muy escaso, la muestra para gases arteriales es de 1 mililitro nada más, entonces cualquier adición de algún sólido va a alterar completamente la composición de esa, va a diluir justamente la sangre. Entonces estos errores hay que corregirlos, ¿no? Antes de tomar la muestra, yo debo de tener una idea de los parámetros respiratorios del paciente. De preferencia, el paciente tiene que estar en reposo 5 minutos y los parámetros de ventilación que tienen no deben de calmarse, ya no deben de cambiarse, perdón, por 20 minutos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el paciente está conectado a una cánula binasal con un flujo de 3 a 5 litros por minuto. Necesario realizar ese procedimiento. Si tomo la anotación de los parámetros ventilatorios del paciente y a partir de allí se hace el basal, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que esta punción arterial duele. Aquellos a los que se les ha hecho el examen de gases arteriales saben que duele mucho más que la punción venosa, ¿no? Que es la superficial. Entonces hay que tratar de manejar también el dolor y la ansiedad que se produce en la punción arterial, que eso afecta el estado del ánimo de los pacientes, ¿no? De las personas que hacen la extracción. Otra es la posición de la aguja. El abordaje a la arteria, puede ser la radial, la cubital, se hace en forma perpendicular cuando es gases arteriales, a diferencia de la extracción venosa, donde se sigue un ángulo de 15, 20 grados. Para la punción arterial se hace en perpendicular, o sea, en ángulo recto. ¿Por qué? Porque si no podemos lesionar algún otro vaso sanguíneo y esa no es la idea, ¿no? Ahora, la aguja de preferencia debe tener un bisel corto. ¿Para qué? Para evitar las contaminaciones, ¿no? Las contaminaciones
me falsean los resultados, sobre todo la presión parcial de oxígeno, que altera. La presión parcial de CO2 también suele alterarse y el propio valor de la saturación también se altera. Por eso es que se recomienda que se usen jeringas ya prellenadas al vacío y las agujas sean pues de bisel corto, ¿no? Para evitar esos errores. Ahora, cuando se extrae la muestra hay que evitar a toda costa de que hayan burbujas de aire, porque esas burbujas van a alterar la composición de esos gases arteriales. Por ejemplo, me va a incrementar el pH, me lo va a llevar a la alcalinidad, me va a incrementar la presión parcial de oxígeno, al incrementar burbujas hay metabolismo aerobio, así que la presión parcial de CO2 va a esa burbuja, por ejemplo, que se forma dentro de la jeringa, me va a alterar el pH, me lo va a alcalinizar, me va a incrementar la real necesidad de esta valoración. Entonces, una burbuja de aire que se forme en la jeringa y que yo no he valorado, va a elevar el pH, eleva la presión parcial de oxígeno, disminuye la presión parcial de CO2 e incrementa la saturación de oxígeno. Este error por burbujas de aire hace que los valores sean diferentes. Entonces hay que tener en cuenta que para efectos de la valoración de este examen debe de extraerse antes de que este sea usado, ¿no? Y una vez que extraemos la muestra, tratar de eliminar los restos de otra cuestión importante en el caso de los gases arteriales es que una vez que se obtiene la muestra con la jeringa, no se entrega simplemente al personal para su procesamiento, sino que hay que homogenizarla. La heparina de litio actualmente viene liofilizada, viene en polvito. Se une con la sangre, hay que mezclar ya sea por inversión o por desplazamiento del tubo para poder mezclar completamente con el anticoagulante. Hay algunas jeringas que por el diseño no se llenan de aire a la hora de hacer el examen, no hay ningún daño fuera de las burbujas. Si la muestra no es homogénea o no mezclamos la sangre extraída con el anticoagulante, la muestra se va a coagular. Entonces, al coagularse, se malogra y estos coágulos no solamente me alteran la muestra, sino que me pueden obstruir el analizador. El coágulo no debe ingresar a la medición. También el potasio se ve afectado. El coágulo, por ejemplo, que se puede formar dentro de la jeringa de gases arteriales, puede incrementarme de manera artificial el valor del calcio. Miren ustedes la figura, cómo es que se homogeniza la jeringa de gases arteriales antes de pasarla a la medición. Ese coágulo producido por la agregación de células termina liberando potasio al exterior y eso me va a expresar una hipercalemia que el paciente no tiene, sino que se ha producido porque la muestra no es homogénea y se ha tenido que medir la presencia de electrolitos. El transporte. Siguiendo la ley de los gases, mientras más temperatura haya, mayor difusibilidad tendrán esos gases. Así que para evitar esa difusibilidad, la muestra debe transportarse en cadena de frío. ¿Por qué? Porque si no es así va a haber hemólisis. ¿Qué significa hemólisis? Se va a romper, ¿no?, el hematíe, va a liberar su contenido al extracelular, entonces vamos a tener elevación de potasio y disminución del calcio y disminución del sodio en este tipo de pacientes. Hay que recordar que la concentración de potasio en el intra es bastante grande. Ya
la diferencia es bastante grande, casi 30 veces de concentración en el intra versus el extracelular. Esta muestra debe conservarse, repito, en cadena de frío. Esto se logra a través de la aplicación de unas cajas térmicas especiales o, si es que es posible, realizar utilizando entonces para el transporte un cooler o una cajita donde se adecua pues un tecnopor, ¿no?, que le va a dar ese rango de temperatura para, al ser menor, los gases van a distribuirse mejor, para evitar artefactos, sobre todo cuando se hace la medición. No se debe usar el hielo directamente, sino que como parte del vehículo. Ahora, durante este transporte y conservación, que debe ser inmediato, por eso es que la mayoría de laboratorios tienen a sus equipos de medición de gases arteriales al costado en la propia emergencia, hay que tener en cuenta algo. Si yo me demoro en procesarlo, el oxígeno que está allí se sigue consumiendo, las enzimas siguen consumiendo oxígeno y este disminuye. De manera análoga y opuesta en realidad, el dióxido de carbono se incrementa. Al tratarse de una muestra donde continúa el metabolismo, se va a producir más CO2, ¿no? Entonces, ese cambio, inclusive en la presión parcial de CO2, termina produciendo cambios en el pH, cambios en la hemólisis, ¿no? Y el cambio en el pH arrastra porque va a liberar calcio de la célula. La célula tiene lo mismo en el caso de la glucosa. Hay que tener en cuenta que el valor que nos da el AGA es un valor calculado, no es medido, ¿no? Si yo me demoro en llevar la muestra a procesarse al laboratorio o no la conservo en cadena de frío, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, el pH de la muestra va a caer, la presión parcial de oxígeno va a caer también, la presión parcial de CO2, lo mismo. En este caso el PCO2 se va a incrementar, el calcio también se incrementa, lo mismo que el lactato, y la glucosa es la que suele disminuir. A veces hay tanta cantidad de muestra que el transporte de la misma al laboratorio se demora. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque ya se ha producido sedimentación, ya ha pasado un tiempo regular. Entonces, para que esto no ocurra, para garantizar la homogeneidad en la muestra, debe primero de tomar medidas de tipo correctivo, ¿no? Una de esas medidas es mezclar adecuadamente antes de empezar el análisis. Un ejemplo de la mala homogenización de la muestra, ¿no? Si yo no homogenizo, por ejemplo, la hemoglobina calculada me sale en 6.2%, siendo que si yo mezclo adecuadamente, la hemoglobina sale en más o menos debajo de 4 o 4.5, una mezcla breve. La mezcla adecuada es mucho mejor, evidentemente. O sea, la recomendación es que hay que mezclar bien la muestra antes del análisis, ¿no? La homogenización es importante. Ahora, la punción, seguramente ya la han practicado, ya la han visto, ya la han hecho. Se hace utilizando la mano dominante del personal que va a realizar la extracción, en este caso Hugh Jackman. La toma de la muestra implica primero la ubicación del pulso arterial, ya sea que elijamos la zona de punción radial o la zona de punción cubital. La ubicación del pulso es importante con la técnica de los dos dedos, como ven aquí en la figura. El dedo índice y el dedo medio van a ubicarse a los costados de la arteria, palpándola y evitando su desplazamiento para que no se mueva, y con la otra mano colocamos la aguja de forma paralela. La toma correcta es de forma paralela, no en 45 grados, de forma paralela. Hay menos daño haciéndolo así.
Y una vez tomada la muestra, pues inmediatamente se va a llevar al laboratorio a ser procesado. Hay equipos que van a procesar estas muestras en tiempos muy cortos. El procesamiento aquí es en menos de un minuto y ya tenemos el resultado, la gasometría. Nos va a dar un resultado con sus valores de pH. Vamos a ver cómo está la gasometría del paciente, cómo está si hay alcalemia o acidemia, o está en eudemia de repente, la presión parcial de oxígeno, de CO2, la saturación, la presencia de bicarbonato y todo lo que se usa para poder valorar el estado de alteraciones hidroelectrolíticas, el ácido base. Los electrolitos van de la mano, se mide el sodio, sus valores normales llegan más o menos a estar entre 135 y 145, es un rango muy estrecho donde se mueve el sodio, lo mismo que en el caso del cloro, del potasio. En el caso del cloro, el valor va de 96 a 106. En el caso del potasio, de 3.5 a 5, aquí el margen es mucho más estrecho todavía, van a tener cuidado a la hora de evaluar. Algunos utilizan también el magnesio como parte de la medición de electrolitos. También hay unidades relacionadas ahí. El fósforo, lo mismo. El fósforo se utiliza también en el caso de metabolismo renal, ¿no? La presencia de sales de fósforo sedimentadas en la orina se pueden observar también. Lo mismo que el calcio, ¿no? En el caso del calcio sí tiene un impacto importante en el metabolismo celular. En el caso de la medición se prefiere el calcio iónico, que es el calcio libre, al calcio total, que es el calcio que está unido a las proteínas, el calcio libre o iónico. El pH, el rango de pH que permite la vida está en más o menos 6.9 hasta 7.5 aproximadamente, el rango el paciente está vivo, por encima o por debajo de eso el paciente está muerto, ¿no? El valor normal varía, hay literaturas que dicen que sus valores normales van de 7.35 a 7.45, otros dicen 7.36 a 7.44, depende de la literatura que se elija para revisar, ¿no? El valor por debajo de 7.35 hasta 7 se considera acidosis, de 7.45 a 7.8 ya es alcalosis, en realidad sería alcalemia, ¿no? Acidemia, alcalemia, y lo normal que es la eudemia. Entonces en sangre, repito, 7.35 a 7.45, por debajo de 7.35, acidemia, por encima alcalemia. La vida como tal solo es posible si la sangre está dentro de esos valores 6.8 y 7.8. Ahora, con respecto al equilibrio ácido-base, hay que recordar la fuente de los ácidos, los volátiles y los no volátiles. Los volátiles provienen del metabolismo normal, produce CO2, agua y energía. En los no volátiles hay que recordar que el oxígeno, el alimento puede terminar formando ácido láctico, la insulina también actuando sobre el metabolismo de alimentos puede terminar formando cetoácidos, ¿no? Los cuerpos cetónicos, y otros ácidos que intervienen en puede ser el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, que también intervienen en diferentes procesos, ¿no? Entonces, este equilibrio ácido-base juega alrededor de los hidrogeniones que sirven para amortiguar o que podemos eliminar a través también de la excreción renal, la reabsorción del bicarbonato, entre otros, ¿no? Los hidrogeniones producidos también en el hígado intervienen en la glutamina, el ciclo de la urea, y los que se usan para amortiguación, la hemoglobina, las proteínas, el bicarbonato, que son los principales sistemas de amortiguación. Básicamente son tres los que mantienen el equilibrio ácido-base en nuestro cuerpo: el tampón químico, el control respiratorio y la regulación renal. Esos tres son los que se encargan de regular. Ahora, el pH se regula por los factores de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? O sea, el pH es igual al pK más el logaritmo de bicarbonato sobre el PCO2, ¿no? Pulmones y riñones.
Aquí hay que tener en cuenta que el buffer o el tampón o el amortiguador más importante de pH es el del equilibrio, ¿no? Es el equilibrio entre el ácido carbónico y el bicarbonato, ¿no? Esa mezcla que hay con la anhidrasa carbónica, donde se produce pues bicarbonato e hidrogeniones. Del ácido carbónico pasamos al bicarbonato, ¿no? De esa concentración, el 50% del bicarbonato es el que se encarga de la capacidad amortiguadora, teniendo como otros la hemoglobina, porcentaje importante, 30%, igual que las proteínas y los fosfatos. El factor respiratorio aquí es importante, ¿no? El factor respiratorio dado por el PCO2, CO2 como producto de desecho del metabolismo que se va a eliminar por los pulmones, difunde rápidamente por los capilares pulmonares al alveolo para que termine exhalándose. Una diferencia de presiones importante ahí para terminar exhalándose. Entonces, cuando regulamos el PCO2, hay que tener en cuenta, ¿no? Que si el PCO2 incrementa, la ventilación pulmonar va a incrementarse. Si el PCO2 cae, la ventilación de los pulmones disminuirá. Y esta regulación es rápida, de allí que la compensación pulmonar se dé lugar en minutos. Es la primera en responder, generalmente en 12, 36 horas ya aparece por completo y esa PCO2 me va a decir que también están funcionando esos pulmones. Ese es el factor pulmonar, PCO2. Por otro lado está el bicarbonato. El bicarbonato como factor metabólico. Esta concentración se regula pues, en los riñones, es tardía, ¿no? Tarda generalmente 2 a 5 días para abastecer en su totalidad esta regulación por bicarbonato. Pues estos desórdenes ácido-base se determinan a partir de la fórmula, ¿no? Teniendo en cuenta el pH en sangre, acidemia o alcalemia, y de allí hablaremos del fenómeno compensatorio respiratorio o metabólico. Estos desórdenes ácido-base giran en torno al pH, al PCO2 y al bicarbonato. Y su combinación es la que nos da justamente los diferentes diagnósticos, ¿no? Que vamos a observar. La acidosis respiratoria tiene como característica importante la caída del pH y también la presencia del PCO2 para su valoración. La alcalosis respiratoria también utiliza el PCO2, pero en este caso el pH se va elevando. Y en el caso de la patología metabólica, bueno, la acidosis ya utiliza el bicarbonato, lo mismo que la alcalosis metabólica, el bicarbonato también. El caso de la acidosis respiratoria, vamos a tener caída del pH, en pH en 7.3, 7.2, y un incremento en la presión parcial de CO2. Ahora, eso ocurre porque hay un descenso en la ventilación por lo general. ¿Y qué causa descenso en la ventilación? Puede ser a nivel central, por ejemplo, una lesión en el sistema nervioso central, un traumatismo, una infección, un tumor que afecta el centro de la ventilación, problemas neuromusculares que afecten el diafragma o músculos respiratorios, como pasa con las miopatías o el síndrome de Guillain-Barré, la sobredosis de drogas, narcóticos, anestésicos, por ejemplo, disminuyen también la ventilación, la presencia de enfermedad pulmonar, el enfisema, el asma, la obstrucción bronquial por cuerpo extraño, por tumor, y una ventilación mecánica inadecuada. Todos ellos van a conducir a un descenso en la ventilación y a la aparición de la acidosis respiratoria. En el caso de la alcalosis respiratoria, bueno, aquí vamos a encontrar una elevación del valor del pH y una caída del PCO2. La causa básica en este caso es un incremento en la ventilación. No ventila mejor. ¿Y qué lo puede causar? A nivel central, el uso de drogas como el ácido acetilsalicílico, la sepsis en los pacientes, ocasiona también alcalosis respiratoria, la ansiedad, el dolor, la fiebre, algunas enfermedades de tipo neurológico central, en el caso de la causa pulmonar, el asma, insuficiencia respiratoria aguda, las neumonías y el embolismo, ¿no? Pacientes con problema de embolismo pulmonar.
Y la ventilación mecánica inadecuada también me van a conducir a una alcalosis respiratoria. En el caso de la acidosis metabólica, aquí ya entra a tallar el bicarbonato. pH que cae, un bicarbonato que disminuye también. ¿Qué me causa acidosis metabólica? El aumento de la carga ácida, ¿no? En primer lugar, ¿cómo? La cetoacidosis puede ser por diabetes, por ayuno, por ejercicio intenso, por aumento de ácido láctico, haciendo convulsiones, isquemia tisular, ejercicio intenso, ingesta de alcoholes que metabolizan ácidos, todos ellos expresando el aumento de la carga ácida, el descenso en la excreción de los ácidos, por ejemplo, en el caso de fallo renal o en el uso de diuréticos tipo amiloride, spironolactona, y la pérdida por diarreas también conduce a acidosis metabólica, la pérdida de bicarbonato, sobre todo por diarreas o fístulas digestivas. En el caso de la alcalosis metabólica, aquí hay una pérdida de ácido que puede ser por vómito, puede ser por aspiración gástrica, puede ser por fístula gastrocólica, pacientes que tienen a veces adenoma venoso velloso de colon, perdón. El exceso de base que se da por administración, por ejemplo, de antiácidos absorbibles, como es el bicarbonato de sodio, la leche, alcalinos, algunas dietas vegetarianas, y en el caso de pacientes que han tenido transfusiones masivas de sangre, accidentes de tránsito, ruptura hepática, síndrome de HELP, el citrato es un elemento también que conduce a un exceso de base. Pacientes que hacen consumo de potasio, por ejemplo, la pérdida gastrointestinal, por diarreas crónicas, ¿no? Diarreas sobre todo de larga duración, más de una semana. La ingesta insuficiente de potasio, que es raro, a menos que haya restricción severa en la ingesta de alimentos, por lo general no hay mayor problema con ello. En el caso de la diuresis también es una causa y la deshidratación también van a terminar causando acidosis metabólica. Ese equilibrio ácido-base tiene diferentes tipos de enfoques para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Todos empiezan con la célula, ¿no? La forma de evaluar eh, tanto las alteraciones como la forma de regulación, de tener en cuenta los mecanismos de regulación y a partir de allí definir la forma de actuar frente a estos pacientes, de acuerdo a lo que vamos a ir corrigiendo. Se maneja mucho el nomograma ácido-base a partir de los valores que tenemos, pH, bicarbonato y demás, se ubica más o menos en qué zona está la patología de nuestro paciente, porque de eso dependerá también el diagnóstico. Los electrolitos no son la excepción, también se estudian. Estos están contenidos prácticamente en todos los fluidos corporales. Los electrolitos abarcan pues sales o compuestos iónicos, como es el caso de sodio, potasio, cloro, calcio y carbonato. También se intervienen aquí la albúmina, el fibrinógeno, la glucosa, ácidos grasos. Entonces, el equilibrio interno se mantiene en compartimentos individuales y entre compartimentos. Hay que tener en cuenta aquí la distribución de los electrolitos dependiendo del líquido, el intracelular, el intersticial y el plasmático, teniendo en cuenta que en cada compartimento debe haber electroneutralidad. Aquí observamos, por ejemplo, la diferente distribución de los electrolitos tanto en el líquido intracelular como en el intersticial y en el plasma. Eso hay que tener en cuenta a la hora de valorar los valores normales que vamos a encontrar en nuestros diferentes pacientes, inclusive para los cálculos que se van a realizar. Los valores varían, plasma, intersticial e intracelular. Esto es útil sobre todo para calcular la llamada brecha aniónica, ¿no? La brecha aniónica que representa la diferencia justamente entre aniones y cationes, ¿no? Para poder realizar una corrección en el caso que se tenga que hacer. En el caso de los cationes, pues el sodio es el que va a representarse, mientras que
En el caso de los aniones, el cloruro, el carbonato mismo, algunos ácidos grasos. Pero de todas maneras no son todos los que se miden. Esta brecha aniónica, conocida también como anion gap, entre iones cargados positivo y negativo, ¿no? Sodio, potasio, cloruro, bicarbonato. Hay un rango de diferencia normal que está entre 8 y 16, pero se puede elevar esta brecha, puede ampliarse por patologías como por ejemplo la acidosis metabólica o el cambio en la concentración de proteínas o en la carga de proteínas. Pacientes que inclusive pueden presentar anion gap normal, pérdida de bicarbonato, hipercloremia o defectos de síntesis renal. Y aquí viene lo que debemos manejar por lo menos en la parte básica, ¿no? Cómo interpretar un AGA. El nivel de competencia de un médico general implica poder describir e interpretar un análisis de gases arteriales de nivel básico, ¿no? Lo mismo que el electrocardiograma, pues debe saber interpretar ese análisis de gases arteriales. Y este cuadrito más o menos nos lo simplifica más todavía, ¿no? Si la alteración primaria, por ejemplo, es una acidosis metabólica, lo que vamos a encontrar es un bicarbonato disminuido, un pH disminuido, la compensación va a ser una disminución de la presión parcial de CO2, ¿no? Y el exceso de base pues, va a estar disminuido. En el caso de la acidosis respiratoria, lo que se va a elevar es el PCO2, va a haber disminución del pH, acidemia, mientras que en el caso de la alcalosis metabólica, lo que se eleva es el bicarbonato, un pH también incrementado, una presión parcial de CO2 incrementada también, con anion gap elevado, y en la alcalosis respiratoria, por lo contrario, una disminución de la presión de CO2, una elevación del pH, con la compensación de la disminución del bicarbonato. La parte posanalítica es justamente para que podamos valorar esos resultados y poder encontrar la salida terapéutica al paciente, el abordaje que le vamos a dar en función de la interpretación de los mismos, teniendo en cuenta la composición de cada fluido corporal, el contenido normal de los electrolitos a distribuir, a elegir y a comparar, y a partir de ahí establecer los trastornos, ¿no? Pueden ser de dos tipos. Los primarios pueden ser metabólicos y respiratorios, metabólico relacionado con bicarbonato, respiratorio relacionado con PCO2. Entonces, evalúo el pH, conozco la uremia, en este caso, valor normal del pH en sangre. Si está por debajo de 7.35 o 7.36, como dice la imagen aquí, acidemia. Si está por encima de 7.44 o 7.45, alcalemia. Seguido paso a observar si lo alterado es el bicarbonato y está disminuido en una acidemia, eso es acidosis metabólica. Si lo que está alterado es el PCO2 y está incrementado, eso es una acidosis respiratoria. En el caso de la alcalemia lo mismo, mayor de 7.44, con bicarbonato elevado, eso es una alcalosis metabólica. Y si la alcalemia está presente con un PCO2 disminuido, es una alcalosis respiratoria. Esos son los 4 trastornos primarios que vamos a encontrar relacionando el pH, el bicarbonato y la PCO2. A partir de allí se calcula ya la compensación. La compensación es un fenómeno fisiológico. En presencia de trastorno metabólico, la compensación es respiratoria. Se entiende que si el trastorno es metabólico, el problema es en el riñón, por lo tanto, el que compensa es el pulmón, y viceversa. Si el trastorno está en el pulmón, la compensación la da el riñón por la vía metabólica, ¿no? Entonces, una acidosis metabólica, disminución de bicarbonato compensada con una disminución de PCO2. Una alcalosis metabólica, elevación de bicarbonato compensado con una elevación del PCO2. El trastorno respiratorio, lo mismo, una acidosis respiratoria con PCO2 elevado se compensa con la elevación del bicarbonato. Una alcalosis respiratoria con PCO2 disminuido se compensa con un bicarbonato disminuido también. Esa compensación conduce a un cambio secundario, ¿no? Un trastorno primario, acidosis metabólica, pH disminuido. El cambio primario es el bicarbonato. El cambio secundario viene a ser la disminución del PCO2. En el caso de la alcalosis metabólica,
lo opuesto, ¿no? Elevación de pH, elevación de bicarbonato, y la presencia del cambio secundario va a ser la elevación del PCO2. La acidosis respiratoria, igual, disminución de pH, aumento PCO2, cambio secundario, aumento de bicarbonato. Aumenta para compensar justamente, y la alcalosis respiratoria viceversa, ¿no? Estos trastornos secundarios, a veces la compensación los convierte en algo exagerado, o sea, hay una respuesta mucho más allá de lo fisiológico y termina complicándolos, produciendo trastornos adicionales a veces, lo que complica un poco más la interpretación del análisis de gases arteriales y el cuadro clínico del paciente. Aparición de trastornos complementarios como alcalosis o acidosis sumados ya a los que tiene el paciente. Entonces, en resumen, para calcular los valores que debemos de tener en cuenta en esa compensación, en el caso de la acidosis metabólica, por cada 1000 equivalente de bicarbonato que disminuye, este se compensa con la disminución de 1.2 milímetros de mercurio de PCO2. En el caso de la alcalosis metabólica, por cada 1000 equivalente de bicarbonato que se eleva, debe compensarse con 0.7 milímetros de mercurio de PCO2. En el caso de la acidosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio que se incrementa la PCO2, hay que indagar allí si el trastorno es agudo o crónico. Si es agudo, bastará compensarlo con 1.000 equivalente de bicarbonato. Y si es crónico, será con 3.5 mil equivalentes de bicarbonato. En el caso de la alcalosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuya la PCO2, trastorno es agudo, debe disminuirse en 2.000 equivalentes el bicarbonato, y si es crónico, la disminución es 5.000 equivalentes de bicarbonato. Esto se usa para ajustar justamente para ajustar las dosis, ¿no? En el caso de los trastornos de acidosis, compensación respiratoria, pues, se maneja el tipo de oxigenación que va a recibir el paciente, ¿no? Bolsa reservorio, mascaravento, y entre otros. Mientras que en la alcalosis y en las acidosis respiratorias lo que se maneja es la infusión de bicarbonato en el paciente. Por eso los valores nos sirven para calcular lo que vamos a hacer, ¿no? Bien, más o menos para resumir, ¿cómo se lee un AGA? Primer paso, ¿cómo está el pH? Ya sé mi pH normal, neutro, en eudemia es 7.4. Les digo, algunas literaturas hablan de 7.35 a 7.45, otras 7.36, 7.44. Cualquiera de los dos es válido, es eudemia. Por debajo, acidemia; por encima, alcalemia, es el paso 1. Segundo paso, ¿qué trastorno primario me explica este pH? Si se trata de acidemia, miro bicarbonato disminuido, eso es acidosis metabólica. Y si es el PCO2 el incrementado, la acidosis es respiratoria. Lo mismo en el caso de la alcalemia, miro el bicarbonato, si está elevado, alcalosis metabólica; está disminuido, alcalosis respiratoria. Luego viene el tercer paso. Hay una compensación adecuada, y ahí vienen los valores que hemos dicho, ¿no? El equivalente de bicarbonato compensado con 1.2 de PCO2. Si eso se cumple, el cuarto paso ya es el anion gap. Anion gap, ya lo definimos, es la diferencia que existe entre los aniones y los cationes, el sodio principalmente como catión y los demás aniones, el cloro, bicarbonato y los ácidos grasos. En la acidosis metabólica, por ejemplo, ¿cómo está el anion gap? Está la fórmula, ¿no? El sodio menos el cloro y el bicarbonato. El valor normal de este anion gap está entre 8 y 12 mil equivalentes por litro. Entonces, se corrige sobre todo cuando hay hipoalbuminemia. Los ácidos grasos disminuyen 2.000 equivalentes, 2.5 mil equivalentes por cada gramo que disminuye la albúmina por debajo de 4. Eso hay que corregirlo cuando el paciente tiene hipoalbuminemia. Lo normal es que esté por encima de 4. Generalmente la albúmina en el paciente es 4.5, 5, pero si el paciente tiene por debajo de 4, hay que corregir allí 2.5 mil equivalentes por cada gramo que disminuya. Y hay un quinto paso, ¿no? Si la acidosis metabólica, por ejemplo, con anion gap alto, hay otro trastorno metabólico, hay que corregir el bicarbonato. Ya, bicarbonato corregido es igual al bicarbonato más el anion gap menos 12. Ese valor
debajo de 22, por ejemplo, 1000 equivalentes por litro, me habla de una acidosis metabólica, ni un GAP normal. Un bicarbonato por encima de 26, 1000 equivalentes por litro, una alcalosis metabólica solamente. Y es más o menos lo que vamos a manejar cuando tenemos este análisis a la mano. No se pide casi en consulta externa, es raro verlo, salvo que el consultorio sea pues de neumología, pero en paciente hospitalizado, a menos que se complique, no le piden. El análisis de gases arteriales es un examen que se maneja mucho en la emergencia, durante la guardia, ¿no? Ahí es donde lo vamos a tener a disponibilidad, y ahí es donde justamente la interpretación rápida de ese AGA nos va a conducir a la terapéutica, ¿no? Para poder rescatar a ese paciente, poder controlarlo, poder manejar su medio interno, ¿no? O sea, en ese orden que se va analizando, ¿no? Competencia del médico general, en este caso del estudiante de medicina, es conocer por lo menos los valores del pH, alto, bajo, y reconocer el trastorno primario. Hasta ahí llega la competencia básica. Ya el médico general ya tiene que conocer también cuál es el mecanismo compensatorio, ¿no? Pero al menos la primera parte es la que nos interesa que se sepa. Muy bien, hasta aquí nuestra segunda clase. Se les agradezco la atención. No sé si hay algún comentario adicional o alguna pregunta. Todo bien, doctor. Gracias. Nos quedamos ahí entonces. Gracias, Richard, por el apoyo en la parte de la programación y demás. Ya nos estamos encontrando en la semana. Nos vemos en la práctica, chicas, de mi grupo. Y con los demás el siguiente viernes estamos ahí de todas maneras. Ya nos toca la siguiente clase que también promete ser interesante. Bien, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense, chicos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, Jocelyn, Jimena. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.